Muy buenos días, soy el profesor Juan Carlos. Hoy les voy a enseñar una sesión en ciencias sociales. Es el tema de construyendo mi historia personal. Esto está dentro de lo que es la programación de Aprendo en Casa. Muy bien, para esta sesión de construyendo mi historia personal vamos a utilizar la siguiente competencia, que es construir interpretaciones históricas. En lo concerniente a esta competencia vamos a ir entendiendo el manejo de los tiempos en la historia. Son conceptos que vamos a recién verlo para poder luego utilizarlo de manera mucho más continua. Muy bien. ¿Qué capacidades utilizaríamos en este caso? No está en la pizarra, pero hay que tomar algo en cuenta, que una de las capacidades más importantes sería comprender el tiempo histórico y emplearlo categorías temporales. O sea, una cosa es el tiempo histórico, con muchos lo conocen como la línea de tiempo, pero otras son las categorías. Esas tendríamos que conocerlas después de esta pequeña sesión. Bueno, la sesión dependerá mucho de los ejemplos o en este caso de la dinámica que yo ponga para que sea más entendible. Y bueno, ¿qué indicadores voy a utilizar? Pues vamos a completar una línea de tiempo. En este caso en la pizarra ya lo tengo casi completo. Bueno, y entonces en cierta medida aquí lo que va a tratar mi persona es de explicar los conceptos y las interrogantes para construir una historia personal. Muy bien. Para lo cual vamos a ver lo siguiente. Estamos viendo en la parte superior, en este caso donde está señalando mi mano, dos conceptos, ¿no? Lo que son las costumbres y tradiciones. Las costumbres y tradiciones son básicamente el legado, legado cultural que uno va absorbiendo dentro de la sociedad. Este legado principalmente en una primera etapa proviene de la familia, en este caso los que te rodean, pero también en este caso puede ser parte, digamos, de la interacción que tú tengas en tu barrio, en tu comunidad y posiblemente también hasta en el colegio. Muy bien. Como este tema es principalmente para los de primer grado y segundo grado de educación secundaria, se va a entender de que ya es una época de exploración, de la búsqueda en este caso de pertenencia, a dónde perteneces, qué es de mi vida. O sea, ya vienen ciertas preguntas que escapan un poco a la lógica de que cuando eran niños, en donde habían actividades que realizaban por el mismo sentido de divertirse. Pero ahora no va a suceder eso. Bueno, vamos a hacer una pregunta, lo que es en la motivación. ¿Qué actividades hacen en la mañana y en la noche? Esta pregunta se hace a los estudiantes. ¿Para qué? Para que hagamos un cuadro. Y en este cuadro, al hacerlo, lo pongo de día y noche. Pero entre paréntesis pongo antes y después. ¿Qué significa esto? Que hay una secuencia lógica. Anterior, posterior. ¿Qué significa? Que el día y la noche uno antecede y lo otro precede. Muy bien. Y ahí los estudiantes van a rellenar, en este caso, qué actividades realizan durante el día y la noche. En este caso yo ya puse de una manera casi tradicional lo que puede realizar un estudiante. Por ejemplo, si un niño de 10 años, que ya puede ser ya digamos un adolescente a partir de los 11 o los 12 años, ¿qué actividades puede realizar? Pues primero levantarse, luego asearse, desayunar y estudiar. En este caso, si es estudiar de una manera autónoma o puede ser, digamos, acompañado por alguien. Puede ser un profesor o en este caso, digamos, como digamos, una ayuda audiovisual. En el caso de la noche, entonces, tal vez sea ver televisión, estar un rato en internet, cenar y dormir. ¿Eso qué significa? Que las actividades de día y las actividades de noche son muy diferentes, pero por ende también hay un orden. En este caso hay un orden establecido. No puedes estudiar primero y luego levantarte. Entonces hay un orden, hay una secuencia. Entonces esta secuencia viene a ser un proceso del antes y después. Entonces es una secuencia lógica. Te levantas, duermes. Y en este transcurso realizas actividades. Esto no puede variar. ¿Por qué varía? Porque romperías una secuencia y ya no habría lógica. Esto es lo lógico. Entonces es una secuencia lógica. Muy bien. Entonces, ¿para qué me sirve esto en el alumno? En este caso, para que entienda de que hay una secuencia lógica
en cada día de la semana. Y si uno empieza a programarlo, se da cuenta de que esa secuencia lógica puede ser en este caso autónoma. ¿Por qué? Porque hay hechos que una persona las hace diferentes que otras, que puede ser que se levante, desayune, luego recién se hace y por último ya tal vez estudie. Entonces esas secuencias pueden cambiar. Pero por lo lógico, por lo general, la secuencia en este pequeño cuadro puede ser lo más pertinente. He puesto algunas preguntas. ¿Los hechos están ordenados? Pues si un alumno se da cuenta y ve estos hechos y lo pone como una experiencia propia, se dará cuenta de que sí hay un orden. Bueno, primero te levantas, te aseas, desayunas y estudias. Y en la noche puede ser que veas televisión, internet, cenar o dormir. Entonces, bajo esa secuencia lógica hay un orden. Entonces, ¿los hechos están ordenados? Vamos a poner que sí, sí están ordenados. Si en este caso hubiéramos cambiado el orden, si primero desayunas, luego te levantas, pues, lógicamente no hay una secuencia lógica y aquí la respuesta habría sido que no. La otra pregunta, ¿serán los mismos hechos de sus compañeros? ¿Será la misma secuencia lógica de un niño con otro niño, de un adolescente con otro adolescente? ¿Será posible? En ciertas maneras pueda coincidir en algunas cosas, pero por lo general va a variar. ¿Y esa variación qué va a significar? De que la rutina de cada persona en el día y en la noche es diferente. ¿Hay algunas similitudes? Sí. Por ejemplo, pueden levantarse y dormir en las actividades del día y de la noche, pero dentro del proceso que viene a ser el día, la rutina diaria, van a variar. Eso ya es por costumbre o por tradición. Entonces, ya aquí vamos a ver una variación. Entonces, ¿serán los mismos hechos de sus compañeros? Vamos a poner que no, porque no todos tienen las mismas costumbres o tradiciones que se reflejan en la rutina. Por eso es importante ver estos conceptos, costumbre y tradiciones. ¿Por qué? Porque son los que van a definir, en este caso, las rutinas. Y las costumbres y tradiciones nos van a permitir hacer una historia personal. ¿Por qué? Porque a través de ello vamos a conocer la historia personal de un día de una persona. Ya están entendiendo un poco de qué manera la historia personal se relaciona con el quehacer diario de una persona. Bueno, y la historia personal de qué se sustenta de las costumbres y tradiciones que pueden ser del círculo familiar. Entonces, hasta ahí no hay ningún problema. Ahora, ¿qué sucedería en este caso con la siguiente pregunta? ¿Serán los mismos hechos de sus padres? O sea, las mismas actividades que ustedes realizan, ¿las realizarán sus padres? Algunas de ellas, posiblemente que sí, pero por lo general las actividades van a ser diferentes, son diversas. ¿Por qué? Porque prácticamente su rol de ellos es diferente. Porque es posible que los padres trabajen y acá no estamos viendo que haya para trabajar. Entonces, ¿qué significa? Que los roles cambien. Entonces, no son todos los mismos hechos, no lo van a hacer. Bueno, y entonces si no son los mismos hechos de tus padres, siempre hay una curiosidad, ¿no? Tenemos nuestros padres, pero ¿de dónde provienen? Por eso viene la siguiente pregunta, ¿de dónde son sus padres? Para saber nuestros padres, nosotros tenemos que indagar más allá de nuestro nacimiento. Entonces, hacemos una especie de línea, que luego ya será como la línea de tiempo. ¿Para qué? Para ver ciertos aspectos importantes que hicieron sus padres antes de que tú, digamos, puedas nacer. Entonces he puesto 4, que son los más importantes en este caso, que darían sentido a tu existencia. ¿Cuáles serían el primero y el más básico? Que los padres se tienen que conocer, tu papá y tu mamá. Si no se hubieran conocido, lógicamente que tu existencia no se hubiera dado. Entonces, este hecho va a determinar la consecución del hecho que te dio origen. En otras palabras, tu existencia dependió de factores que sucedieron en el pasado y que intervinieron lógicamente, que vienen a ser tus padres. Entonces los padres se conocen. Pero al conocerse no significa que tú vas a nacer. Entonces tiene que haber todavía otros hechos que confirmen. Entonces esos hechos que van a hacer que los padres se casan.
Entonces, el matrimonio, ¿qué va a significar? La consolidación de parte de dos personas en la formación de una familia. Y por ende, esa formación que va a determinar que tú existas. Luego el siguiente hecho más importante, nace mi hermano. En otras palabras, será tu hermano mayor. Y ese hermano mayor prácticamente, digamos, convivirás con él. Y es una forma de entender, digamos, los lazos que te unen, no solamente con tus padres, sino con tus hermanos. Y por último, en este caso, antes de tu nacimiento, la gestación de tu madre, en este caso, para tu existencia. Entonces, estos hechos van a determinar un hecho concreto, y el hecho concreto es tu existencia. Entonces, la historia personal de uno parte de los hechos que provocaron esa existencia. Puede ser que si retrocedamos un poco más y encontremos a los abuelos, porque hay hechos consecutivos. Esos hechos consecutivos tienen una secuencia lógica. Un hecho se relaciona con, con otro hecho de manera lógica. No puede estar, digamos, primero te haya gestado, luego se conocieron tus padres, luego nació tu hermano, se casaron. No, hay una secuencia lógica. Y esa secuencia lógica hace que haya un antes y un después. Entonces, al tú reconocer que tu existencia se debió a ciertos hechos, ya te puedes responder estas tres preguntas. ¿Qué significan estas tres preguntas? Uno, ¿de dónde soy? ¿De dónde provienes? ¿De dónde provienes? En este caso, esta secuencia te da cierta respuesta. ¿De dónde provienes? Tú provienes en este caso de que tus padres se conocieron. Pero mucho más allá de todo ellos, ¿de dónde provenían tus padres? Puede ser de una localidad, de una región, y de esa región tenían ciertas costumbres, un cierto idioma, y en este caso también ciertas tradiciones, el aspecto cultural. Y eso te va formando. Lo que eres tú es lo que tus padres en este caso fueron también. ¿Cuáles son mis raíces? Y las raíces ya es indagar. Sabes los hechos que propiciaron tu existencia, pero tú quieres saber, digamos, de dónde proviene, en este caso, tu familia, tus ancestros, y empiezas a indagar. No solamente conversas con tus padres, también ya conversas con tus abuelos, conversas con tus tíos, y se arma un árbol genealógico. En otras palabras, la necesidad de conocer tu identidad cultural, tu identidad, en este caso, digamos, proveniente de tus antepasados, de qué culturas o de qué tradiciones hayan venido, va a depender mucho, en este caso, del árbol familiar. El árbol familiar te va a dar un conocimiento a través de la conversación y las experiencias e historias que ellos te van contando. Entonces, hay una secuencia lógica. Entonces, esa secuencia lógica puede retroceder mucho más. Solamente hemos puesto 4 hechos más importantes que determinaron tu existencia inmediata. Pero tus raíces culturales podemos retroceder mucho más atrás con la información que se tenga. Muy bien. ¿Es importante mi familia? La pregunta, ¿es importante tu familia en este caso para tu existencia? Lógicamente que sí, porque tu familia es el resultado, en este caso, de la unión de dos personas. Y eso dio como consecuencia no solamente el nacimiento de tu hermano, sino tu existencia. Entonces, cuando uno ya sabe cuál es su rol, de dónde proviene, cómo es, empieza a construir su identidad personal. Y esa identidad personal es gracias a que ya empezó a manejar una línea del tiempo. Entonces, en una palabra, la identidad de una persona no radica en el conocimiento, en este caso, de tu existencia, sino en el conocimiento más allá de las causas que propiciaron tu existencia. Muy bien, entonces por eso la conclusión de haber hecho esta línea de tiempo es: reconoces el sentido de existencia en la sociedad. ¿Por qué estás aquí? ¿Cuáles fueron los motivos? Y ese conocimiento y ese reconocimiento de tu pasado, ese reconocimiento de dónde provienes, te dará, digamos, una línea de tiempo completa. ¿Por qué? Porque si sabes de dónde provienes, empiezas a tener un rol muy importante en la sociedad y empiezas a planificar y proyectar lo que vas a hacer en tu vida. ¿Qué deseas hacer en tu vida? Estos conocimientos te van a permitir lo que se llama el antes, ¿no? El pasado.
que te van a permitir proyectarte al futuro. El año cero es tu nacimiento. Y de aquí en adelante empiezas a construir tu propia historia personal. Y la construcción de la historia personal, ¿de qué depende? De dos cosas muy importantes. Uno, reconocimiento del pasado. Otro, saber cuál es tu posición en el presente como algo intermedio para luego proyectarte en el futuro. Son 3 tiempos. Y esos 3 tiempos, en este caso, ¿cómo se reconoce? A través de la línea de tiempo y tu construcción de la identidad personal. Y eso se llama tiempo sincrónico. ¿Qué es el tiempo sincrónico? Es el tiempo lineal. En el tiempo lineal encontramos el pasado, presente y futuro. Muy bien. Creo que he explicado de manera un poco orgánica lo que es la construcción de la historia personal. Entonces la historia personal tiene que estar basada en el antes, el presente y lo que puede ser, lo que es la proyección. Tiene que haber una secuencia lógica, una secuencia del antes y el después. Entonces creo que si hemos entendido esto, ya podemos realizar una historia personal. Y la historia personal, acuérdense, no solamente es desde nuestra existencia, sino las causas que propiciaron nuestra existencia. Bueno, muchas gracias. Espero que les haya gustado en este caso la información que tienen aquí en la pizarra. Y si se ha entendido, bueno, va a servir de algo este conocimiento. Y si tienen alguna duda, pues lo ponen en los comentarios. Muchas gracias. Mi nombre es profesor Juan Carlos. Y nos vemos en el siguiente vídeo para ver un siguiente tema. Bueno, nos vemos. Que les vaya muy bien.